Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy estoy con la doctora Marcia Puerta. Marcia, ¿cómo estás? Bien, Stuart. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cuándo estoy. llegaste a Lima? Yo llegué a Lima hace una semana. ¿Ya? Vengo, como ya sabes, y lo vamos a conversar seguro más adelante. Yo trabajo en Tarapoto. Eh, yo, Cuéntanos un poco de ti, dónde estudiaste, ahorita actualmente qué estás haciendo. bueno, yo estudié en la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente estoy trabajando en provincia, en Tarapoto, más o menos a 20 minutos. Yo soy médico CAS. Estoy en un puesto de salud 1-2, que está más o menos a 20 minutos de Tarapoto. Ya. ¿Cuándo hiciste serums? Ese será un 2022 más o menos. Tú terminaste 2020. 3. Yo terminé 2021, Ya. apenas terminé, a los meses nada más ya inicié el proceso de serums, que me tocó hacerlo en octubre, de octubre a octubre del 2023, Ujú. que es cuando terminó el serums. Una pregunta, ¿qué tal esos últimos años de tu carrera que se vio afectado un poco por el COVID? Bueno, en mi universidad nosotros hacemos lo que es el externado, y Ujú. a mí el COVID justo me cogió en los primeros meses del externado. Sí me malogró un poquito los planes que tenía, porque a nosotros nos dan la posibilidad de viajar a hacer rotaciones en el extranjero durante el externado, Ujú. y yo ya tenía una rotación para España que no la pude tomar porque todo se cerró. Claro. ¿Qué querías rotar allá? Yo quería hacer oncología Ya. allá en España, porque todavía mi meta futuro es tal vez hacer oncología como Ajá. residentado en España. Ya. Entonces yo quería saber cómo era la residencia o cómo se movía el hospital allá. Entonces fue algo que no pude hacer por el tema del COVID, y a nosotros nos retiran del hospital a los 2 meses porque los externos todavía somos estudiantes y no podíamos estar en el hospital. Y hicimos lo que fue un externado virtual. Ok. Lo bueno de la universidad es que tenía el tema de simuladores y también los acoplamos eh, a lo que era la virtualidad. O sea, hacíamos simulaciones virtuales también. Y fue la manera que llevamos el externado, que no era lo ideal, obviamente, Claro, pero fue la forma en la que se acopló, ¿no? claro. El internado ya lo hiciste presencial. Sí, el internado sí lo llegué a hacer presencial. La única diferencia fue que en mi universidad durante ese año el internado fue un poquito más corto. Ujú. Creo que fueron 10 meses, de lo que normalmente son 12. Claro, les bajaron un poco, ¿no? Un poco. Y creo que agregaron, no sé si en tu promo lo agregaron, primer nivel de atención en el Sí, yo internado. hice la mitad en un puesto de salud. La verdad fue bastante provechosa porque yo ahí tuve la oportunidad de conocer a tus R's mayores de geriatría. ¿Dónde hiciste? Yo hice en Condevilla, Claro, en Condevilla. y para que a mí me sirvió un montón porque 2 veces a la semana teníamos un geriatra con nosotros y se aprendió un montón. ¿Con quién estabas? Con Estuvimos con el Marco, doctor Marco Córdoba, con Aníbal Aníbal Manrique, y la Lindsay. doctora Lindsay. Mm. Entonces, bastante provechoso. Aparte de ellos tres, que ya casi eran especialistas, Tal también vez eran estábamos, R4. ellos eran R4. Estábamos con un doctor que era médico familiar, que es el doctor Nestares, que también muy bueno. Sí, muy bueno el doctor Néstor. Entonces, fuera de que es primer nivel, como todo el mundo cree que es algo fácil, es algo simple, se ven muchos casos, y aparte estás con especialistas que, fuera de lo que la mayoría cree que medicina familiar es algo muy básico, No es es en nada realidad básico. muy extenso y muy Claro. completo. Entonces, a mí sí me pareció un Ah, buen lugar donde me tocó hacer Ahora, tú la... tuviste la suerte de estar en un lugar donde el jefe era médico de familia y el doctor Nestares es muy pegado a la ciencia. Y también tuviste la suerte de tener R4 de geriatría que te apoyaban o te ayudaban en algunas cosas, pero no todos tuvieron esa suerte tampoco, ¿no? Sí, yo considero que tuve una muy buena plaza. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste en primer nivel? Creo que fueron 5 meses, o sea, la mitad de lo que fue ¿Y mi... ese tiempo te parece un tiempo, Yo creo que digamos, debió de haber sido un poquito un menos, poco menos, ¿no? Sí, pero el también. tema del post-COVID a nosotros nos dejó casi sin plazas. Claro. Por suerte la universidad en la que yo estoy tiene sus propias plazas, no pelea tanto con las plazas, Claro. y fue un beneficio para nosotros, Mm. pero sí nos acortó el tiempo en el hospital, que por ejemplo nosotros no hicimos todas las especialidades que normalmente se hacen. Ujú. Yo no hice cirugía en el internado. Ya. Yo hice ginecología,
Yo hice pediatría, hice en medicina general. Claro. Y normalmente ahí falta cirugía. Entonces, los de mi promoción todos han llevado una especialidad menos. O bien cirugía, o bien gineco, o bien pediatría, o bien medicina. Exacto. Y dentro de esas, o sea, normalmente llevamos 4, hay gente que llevó psiquiatría, o sea, hay 2 más importantes que no llevaron. Claro. Y ese sí me parece que es un problema importante, ¿no? Sí. Pero por suerte, por ejemplo, yo prioricé los otros 3 porque cirugía logré hacerlo en el externado. Claro. Entonces ya tenía una noción a diferencia de las otras especialidades. Yo tengo compañeros que en el internado no llevaron ginecología, compañeros que no llevaron pediatría, que me parece más importante, ¿no? Claro. Bueno, yo te diría lo más importante, o sea, todo es importante, pero de las 4, para el serums, la menos importante creo que es cirugía, porque cuando rotas medicina también examinas abdomen, diagnosticas colecistitis, apendicitis, entonces, digamos, de alguna manera tienes noción de cómo hacer el diagnóstico, de cómo son los signos y síntomas clínicos, ¿no? Pero claro, no vas a entrar hasta la operación, es en tus serums a operar. Exacto. Entonces, claro, por ahí quizá la menos importante, siendo muy importante. O sea, como que ya estábamos en la obligación de elegir. Claro, no tenías otra, era Exacto. vida o muerte, claro. Entonces yo prioricé esas y me parece que fue una buena decisión. Una decisión, de acuerdo, yo también creo lo mismo, sí. ¿Y cómo así fue el proceso de elección de tu plaza? Ya, bueno. ¿Tú lo escogiste con el antiguo sistema? ¿Todavía no había el examen serums? No había. Es otro rollo que no vamos a hablar porque es todo un enrollo. No conocemos tan a fondo tampoco el tema. Porque sí, yo voy a renegar también, entonces mejor no. Pero la temática es la misma. Puestos, ¿no? Y van escogiendo las plazas según los puestos. Cuando yo postulé, la bolsa era por regiones o por provincias. Ajá. ¿Ya? Entonces tú decidías a cuál provincia ibas a postular. Y, por ejemplo, en esa época yo elegí Amazonas. Una de las provincias que antes se llenaba bastante era, por ejemplo, San Martín. Entonces tú veías qué tantas personas más o menos se iban a presentar de tu promoción y también por ahí elegías a la que te ibas a presentar. Pero ahora creo que al ser nacional, eso te puede perjudicar y también beneficiar, porque yo tenía compañeros que tenían buen puntaje y en algunas regiones no alcanzaron. Porque todos los primeros puestos se metieron ahí. Exacto, ¿no? Coincidieron que todos se metieron por ahí. Claro. Yo, por ejemplo, en mi época, que postulé a Amazonas, creo que eran 18 plazas y yo fui el puesto 10. Ya. Entonces, era seguro que iba a tener una plaza. Pero ahora venía todo el trabajo de averiguar sobre todas las plazas. Claro. Lo que yo hice y me sirvió bastante fue armar un Excel y también un Google Maps, aunque suene raro un Google Maps, porque yo ubiqué cada posta de Amazonas a ver dónde estaba y qué tan cercano me quedaba de una carretera. Para no tener el problema de movilizarme, porque yo pensaba irme en auto a mi puesto. Ya. Entonces, desde ahí inició una parte de mi búsqueda, porque yo siempre les recomiendo de que primero prioricen qué es lo que quieren de una plaza. Si quieren fácil acceso, si quieren muchos días libres, si quieren bonos, porque sabemos que los de salud suelen dar bonos, que el MINSA no te da. Entonces, yo primero les recomiendo que si van a postular al Serums, vean qué es lo que quieren. Yo en ese momento quería un fácil acceso, entonces me centré en lo que era que tuviera una carretera cerca o que pudiera llegar con facilidad, porque hay plazas a las que tienes que llegar con bote. Claro. Hay plazas que también tienen una extensión mayor, o sea, que tienen sus postas a las que tienen que ir a visitar o ir a ver. Entonces, todo eso también depende de la plaza. Entonces, una vez que yo hice el Excel con las plazas, empecé a hacer una lista de cuáles eran las que a mí más me gustaban. Y durante la elección ibas marcando, pues, las que ¿Te importaba el nivel del centro de salud o posta? Yo creo que... ¿El nivel de salud 1-1, 1-2 o 1-3? No fue una de mis prioridades, pero sí siento de que también va a depender justamente lo que llego de que es lo que estés buscando, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres tener más tiempo de estudiar, difícilmente un centro de salud de mayor nivel va a tener más tiempo libre. Claro. Normalmente el tiempo libre se da en los establecimientos 1-1, 1-2. Claro.
pero también no es algo que 100% se da, porque, por ejemplo, yo actualmente trabajo en un puesto nivel 1-2, pero que cuando yo llegué atendíamos de 15 a 20 pacientes al día, o sea, Claro. había bastante afluencia de pacientes. Entonces, ¿cuál es la recomendación al final? Si tú estás ya interesado en una plaza, comunícate con el serumista anterior. Eso sirve bastante para ¿Y saber es cómo es fácil la encontrar plaza. al servicio anterior? A mí no me costó mucho, pero la diferencia era que eran plazas mucho más, eran menos cantidad de plazas porque era por regiones. Claro. Ahora la bolsa es nacional, entonces tú, si eres el puesto 60 o 100, O 300. tendrías que buscar un montón de plazas y tratar de comunicarte con un montón de serumistas, que en Claro. realidad el que quiere lo hace, porque yo tenía un compañero que sí fue a una postulación posterior y sí empezó a comunicarse con serumistas anteriores y a preguntar. ¿Cómo lo hacen? Por medio de Facebook, la gran mayoría, porque Hay grupos, ¿no? Hay grupos de Facebook donde publican la plaza, entonces ya saben quién fue a esa plaza, y obviamente en las plazas que encuentres menos información, lamentablemente son las que se sabe que son plazas no recomendadas. ¿Has escuchado que las personas, lamentablemente los médicos que están saliendo, procuran evitar o evitan dar toda la información completa para que su plaza sea adjudicada? No, yo no había escuchado ¿Pero no has eso. escuchado eso? No. ¿Sabes por qué? Porque, claro, les dicen, oye, si no viene nadie a esta plaza, no te vamos a dar no sé, el diploma de que ya culminaste serums. No, la verdad eso no lo había Entonces escuchado. si no viene nadie, no te lo vamos a dar. Si alguien adjudica, te lo damos inmediatamente. Y eso es real. Entonces muchas personas, y yo he conocido gente que ha omitido decir las cosas malas de su plaza, como ambiente laboral tóxico, no puedes acumular días, no hay, no sé, una vez al mes no llega 2 veces agua, yo qué sé, se va la luz en cualquier momento. Entonces evitan decir esas cosas para que las personas adjudiquen y así le den su resolución serums. Bueno, no lo había escuchado, no me sorprende tampoco, pero supongo que esas personas que vayan a hacer sus recomendaciones deberían de luego hacerlas, después que ya les dieron el certificado, porque todo queda en internet, lo bueno. Sí, pues. Entonces puede que a ti no te lo quieran dar, pero lo que alguien publicó hace un año ya quedó ahí y puedes verlo. Las plazas normalmente no cambian de un momento a otro de buenas a malas o de malas a buenas. Van a seguir ahí. Los CAS no, los nombrados. Perdóname, no quise ofenderte. Los nombrados. Exacto. Y los CAS también, pues. Bueno, los CAS nos podemos ir en cualquier momento, ¿no? Claro. Y también nos pueden no renovar el contrato. Bueno, yo para elegir mi plaza serums, yo también fui por regiones, pero yo me fui a la nacional, porque no quería... Yo dije, no quiero irme muy lejos, porque quiero vivir. Parece broma, parece chiste, pero hay muchos accidentes en las carreteras, ¿no? Problemas de violencia contra los serumistas. Entonces dije, no quiero irme a un lugar muy alejado porque en verdad temo por mi vida. Y yo ya sabía que no quería una especialidad que necesite un puntaje muy alto, que necesite 10 puntos para poder ingresar. Entonces dije, no, me voy a ir a algo cercano, algo tranqui, porque yo podía haber escogido 10 puntos en la selva con bono y me fui a 6 puntos, a una plaza 6 puntos, a un 1-3 en Chincha. Yo no me iba a un lugar tan desconocido porque yo soy de Amazonas, nunca he vivido ahí, pero creo que me vine cuando tenía 2 años, pero sí era algo que me gustó hacer, o sea, regresar a esa zona no era solo por el serum, sino que también mi familia está ahí. Yo tengo mucha familia en Amazonas. Entonces, mi plaza estaba a 1:30 de casa de mi abuelita en Chachapoyas. Entonces, yo cada fin de semana me iba a visitar. Qué buena vida, cualquiera. Entonces, no era algo que también no era algo que también me molestara del todo. Claro. Pero, por ejemplo, mi plaza no te dejaba acumular días. Es un problema. Y es un problema, pero en realidad eso es algo que no deberíamos exigir, porque no está normado que nos den los días libres juntos. Yo ahí tengo una queja. O sea, no digo que esté bien o esté mal, digo que la normativa dice que deberían darte tu día libre después de la guardia comunitaria. Ya. Pero no digo que esté bien. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando contratan médicos especialistas para ir a provincia... Son 15-15.
incluso hasta en 10 o 12 días, en 15, ¿ah? Son 10 a 12 días en la que el médico hace sus 150 horas ahí. Y me hace, ¿por qué? Porque se va a trabajar a otro lado. Porque si no nadie, no, porque nadie quiere ir con el respeto que se merece, nadie quiere ir a trabajar a Pasco. O sea, nadie de Lima quiere ir a trabajar a Pasco o a un lugar muy alejado de la selva o a alguna provincia porque prefieren quedarse acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Uno, les pagan bien y dos, les dan facilidades para que puedan acumular días y así puedan ir médicos O especialistas sea, a yo estoy de acuerdo provincias. contigo de que deberían dejar Entonces, juntar, pero no es a quién le tienes que exigir a la red o a tu jefe, sino realmente es que debería cambiar la normativa para el de seguro. acuerdo, entonces, por eso yo, otras cosas, yo no sé cuál será tu postura, pero por eso yo creo que al ser el SERUMS, la forma en la que tiene el Estado de abusar de los médicos, porque es un médico primerizo que quiere hacer la especialidad, que quiere ganar plata, le pones cualquier condición y va a ir, porque necesita la especialidad. Entonces, si tú, en vez de poner médicos SERUMS, pones plazas CAS y en la plaza CAS ya haces el contrato con condición de que sea 15-15 o que sea, bueno, el contrato que sea, se respetaría más. Irían más personas. O sea, yo creo que la gente de Serums lo hace y aguanta todo lo que pasa en Serums porque quiere la resolución. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero como te digo, yo sí creo que antes de que nosotros le exijamos, no sé, a la red que nos dé los días libres, porque en realidad no depende de la red, a eso quiero ir, porque muchos serumistas sí se molestan cuando no les dan sus días libres, pero también hay que ver con quién nos estamos molestando o a quién les estamos Es pidiendo una las cosas, cadena, ¿no? ¿no? Y al final el hilo se rompe por la parte más floja. Y Y justo son que los tocas la serumistas. parte de los contratos CAS, yo lo que sí te podría decir es que no solo el Serum se aprovecha del médico joven, sino toda la sociedad se Absolutamente aprovecha del médico todo. joven. Por eso no debería haber Serums. Pero pero hablando ahorita del particular, el particular te quiere pagar 1.500 como médico joven. Entonces, ¿quién se ¿Sabes? está aprovechando realmente del médico joven? ¿El Estado, que por lo menos está pagando algo más decente? Yo creo que los que se aprovechan es el Estado en primer lugar. Porque lo más fácil para el Estado, ¿qué es lo más fácil para cubrir una posta de salud en la sierra o en la selva? ¿Cómo mandas un médico allá? O sea, obviamente sí están usando la necesidad del médico en hacer su O residencia, sea, pero a lo que yo también quiero ir es que no hay muchas posibilidades para el médico joven de trabajar en otros lugares aparte del Estado. O sea, si el particular pagara un poco mejor, se preocupara por darle un mejor ambiente también al médico sin tener una especialidad, el particular te refieres a todo clínicas. tipo de Es que particulares. no puedes entrar ahí porque en un libre mercado no puedes Por exigir eso te digo, cuánto pagarle, ¿no? lamentablemente el particular también los está llevando a que el serum sea algo de mayor importancia. Una necesidad Porque si el imperativa. particular te pagara un poquito mejor, obviamente no estarías detrás del serum buscando tu especialidad. Pero es que ahí también viene la parte de la obligación, ¿no? De tener que hacer el SERUMS. Para el 90% de personas o médicos que se titulan, el SERUMS es netamente obligatorio porque quieren hacer la especialidad acá. Claro, por eso, pero lo que yo veo es que si tú no quieres hacer la especialidad y quieres trabajar como médico general, tampoco hay muchas posibilidades. Todos quieren hacer especialidad, o casi todos. Y unos muy pocos quieren hacer investigación Por ejemplo, yo te lo y hablo otros desde docencia. mi perspectiva porque yo no me desespero por hacer la especialidad. No, está Ya, bien, pero en algún momento probablemente la hagas. Y si no, haces... Yo conozco tres áreas que hacen los médicos generales. Especialidad, investigación, que conozco muchos médicos generales que hacen investigación, está bien. Y hay otros que se dedican a la docencia, que también me parece bien, a mí me encanta docencia y estoy haciendo, de hecho, una maestría en docencia. Pero ¿cuántos de esos, de esos tres grupos, eh, cuánta cantidad de gente hay en cada grupo? Yo te aseguro que el 90% quiere la especialidad. bueno, yo no puedo hablar del resto, yo te estoy hablando desde mi perspectiva, pero yo sí diría que faltan oportunidades para el médico general. Y si Y hubiera más oportunidades para el médico general,
tal vez la gente no se desesperaría por hacer el serum. Y mira, yo soy muy crítico con el médico general y me vas a matar, pero yo incluso creo que en las zonas de alta demanda, en primer nivel de atención, al menos en los 1-3, no debería haber médico general. Debería ser un médico de familia. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo no sé en el particular, o sea, en privado, bueno, no hay ningún problema, pero en un lugar como Lima, por ejemplo, que está totalmente colapsado los hospitales y que te llegan diarreas, contracturas, cefaleas, diabetes mal controladas, todo eso debería resolverse en un centro de salud, en un 1-3 o en un 2-1. Pero El problema es que no la diferencia es hay... que nosotros sí le vemos la importancia al médico familiar. Creo que ahí es el primer Sí. error de que la mayoría cree que el médico familiar no hace nada No, no, no. o es una especialidad fácil, Claro. que no lo es, ¿no? Y poca gente lo ve. Y ¿sabes cuál es otro problema? Que el Estado no le da la importancia al médico familiar tampoco. Porque en los centros de salud, en los 1-3, un 1-3 ya es más o menos grande. Hay obstetrices, nutricionistas, psicólogos, Bueno, debería veterinarios. haber. No, pero está la normativa que Claro, puede por eso. haber, ¿no? Está la normativa que al menos puede haber. Odontólogo, obstetriz, psicólogo, nutricionista, médico general. Ya, ahí yo creo que debería haber al menos médico de familia. Pero ¿sabes cuál es el problema? El Estado no permite que en un 1-3 contraten especialistas. Por ejemplo, No sé cómo era ahí. en Condevilla había médicos CAS contratados, aparte. No sé si tú los llegaste a saber, pero en otro consultorio iba un médico CAS, médico general contratado, a atender. No había. Bueno, cuando yo hice sí habían médicos ahí contratados que iban a atender pues algunos pacientes. Y yo cuando hablaba con los residentes de ahí de medicina familiar, yo les decía, oye, cuando termines, ¿te gustaría quedarte? ¿Te vas a quedar? Y me decían, me encantaría quedarme, pero no puedo quedarme. Porque por el nivel del establecimiento no permiten que un especialista se quede. Eso no lo sabía. Y eso está mal. O sea, el Estado agarra y dice, ya, vamos a facilitar a que las personas hagan la especialidad de medicina de familia, vamos a hacer que ya la competencia para las plazas no sea por universidades, sino por CONAREME de frente, que ahora para postular medicina familiar postulas por CONAREME, igual que cirugía pediátrica, igual que neonatología, igual que gestión en salud. No Y sabía. hay algunas especialidades que ya no postulas por la universidad. Sí, eso sabía, pero no sabía que medicina familiar Ya, estaba. medicina familiar también tú postulas directamente por CONAREME para facilitar a que las personas pues postulen. O sea, por una parte... o Sí, sea, porque lamentablemente ahorita las plazas, no sé si será así, pero hace 2 años las plazas de medicina familiar se cubrían con los que no cogían plaza. claro, muy pocos son los que eligen porque quieren. Cuando yo estuve ahí, Sí conozco algunos, pero no son cuando muchos. yo estuve ahí, llegaron 3 residentes de medicina familiar, de los cuales solo una había buscado realmente la Claro. especialidad de medicina familiar. Y los otros 2 las cogieron porque Es que ya mira, no había claro, otros. por una parte el Estado trata de ayudarte a que cojas la plaza, pero por otro lado no les da las facilidades para que encuentren trabajo. Entonces ahí viene el problema, o sea, Sí, ¿para mira, qué yo alguien eso va a ser médico de familia si no va a si no tener lo van a dónde contratar en trabajar. ningún lugar? Porque en el hospital realmente ya no son tan... Lo que pasa es que el médico de familia no tiene un manejo intrahospitalario. No tiene un manejo, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando en emergencia, hay una unidad de atención inmediata, en donde los pacientes que no son de emergencia pasan por esa atención inmediata, que hay 2, 3 médicos que son médicos de familia. Y ellos atienden digamos, las urgencias, claro, porque, y cuando ven un paciente que en verdad está inestable, Ya lo mandan lo mandan. Pero está cerca, no está ahí nomás al costadito, entonces. Sí pueden tener un manejo hospitalario, pero no como tal intrahospitalario de manejo hospitalizado. Porque pues no están, Pero, no se forman para ello. No se forman para ello. Bueno, un problema el Serums, en verdad. ¿Y cuáles serían las red flags que tú dirías, esta plaza jamás? Bueno, es que en realidad ahí voy a llegar a que yo tal vez cogí una plaza que ya tenía una red flag. Ya. Porque cuando yo consulté sobre la plaza, la serumista anterior me comentó que había tenido problemas de acoso. Ujú. Entonces, sí considero que eso es una red flag.
¿ya? Pero yo igual decidí tomar la plaza arriesgándome Claro. porque supuestamente los problemas se habían resuelto. Ya. Cuando conversé, por ejemplo, mi puesto no estaba abierto. Nosotros manteníamos el puesto con una reja porque estaba en una zona un poquito alejada Okay. del centro del poblado. Y de esa manera manteníamos la seguridad porque éramos un puesto 1-2 que tenía solo 4 profesionales. ¿Qué profesionales están en uno o dos? Bueno, los que teníamos ahí, estaba yo como médico, una enfermera CAS, una obstetra nombrada y bueno, una técnica en enfermería. Y éramos los 4 profesionales que estaban ahí. Mujeres. Mujeres las 4. Entonces, por nuestra seguridad, a diferencia de todos los puestos que deberían estar abiertos, este puesto estaba con una reja que se movía, obviamente estaba de fácil acceso, pero era un poco más seguro para nosotros tener la reja ahí que si sabíamos que alguien llegaba y tú estabas solo en el puesto, porque a mí muchas veces me tocó estar solo en mi puesto, pudieras saber que alguien estaba entrando porque se movía la reja a que solo entren, porque tú podías estar llenando algún papel o haciendo algo en tu consultorio, ¿no? Entonces, sí consideraría que una red flag, pese a que yo escogí una plaza que tenía esos antecedentes, sería problemas de acoso, pero más allá de eso, yo no tuve problemas, por suerte. Entonces... Pero eso bien resuelto, me dices un poco, más o menos. Sí, justo antes de que yo saliera de la plaza, dijeron que el poblador que había hecho el acoso había regresado, pero yo nunca me lo crucé. Ya. Entonces era un problema hasta cierto punto resuelto, porque la persona nunca había sido detenida ni nada. Entonces, sí, por eso lo considero que también me arriesgué un poco al tomar la plaza, pese a que no había buena seguridad. Hay unos falta de apoyo, creo yo, de las esas, de los centros de referencia al médico, o en este caso la mayoría son mujeres, ¿no? Que sufren algún problema asociado al acoso. O sea, creo que no se les apoya tanto. En el caso, me parece. en el caso de la serumista anterior, bueno, yo te cuento en base a lo que ella también me ha comentado, de que no había comisaría en la localidad, tuvo que viajar a la localidad cercana, que era 20 minutos, y ahí recién sentó la denuncia y se supone que la persona tenía orden de restricción contra el puesto y contra la persona. Entonces, de alguna manera se supone que nos protegía el poder tener la reja porque había una orden de protección. No, pero yo me refiero a protección. A eso quiero llegar, porque la direza nunca la apoyó con nada, nunca le hizo ningún seguimiento y todo fue por parte de alguna manera de la policía y también de consenso con la red de que íbamos a mantener ¿Qué problema? La reja ahí, pero de la direza no. No es tampoco algo que te comenten cuando tú coges la plaza, como claro. Por si acaso, ten cuidado con esto, no, tampoco. Y, pero ese caso, o sea, eso de falta de apoyo y la direza es un tema que se repite y siempre lo escucho todos los años. Pues no sé cuál sería la solución, la verdad, pero no, va a tener que pasar algo para que se empiecen a tomar cartas en el asunto. Lamentablemente yo creo que va a pasar. Y pasa. Pasa y no pasa nada hasta que creo que alguien cercano de los que están claro, encargados de hacer eso le va a pasar algo y le pasa algo recién a alguien cercano, muy cercano y recién tomen las medidas, ¿no? ¿Tuviste alguna mala experiencia? Y con respecto a malas experiencias, yo no las tuve. Sí, el antecedente nada más estuvo ahí. Eso me hacía tener un poquito más de cuidado. Específicamente, no puedo decir que hubo una mala experiencia, pero sí tenía mucho cuidado porque yo me quedaba sola en el puesto. Ajá. Entonces yo a veces salía a las 8 de la noche y yo no vivía en la localidad, yo vivía a 20 minutos y yo bajaba con mi carro de 20 minutos de trocha, ¿ya? Y era un poco peligroso, pero era algo que yo decidí hacer por mi tranquilidad, porque sabía de que a la serumista anterior que vivía en la localidad le tocaban la puerta en medianoche por gripes, por problemas que no habían querido o no habían podido por alguna razón ir a consulta el día anterior. Y fue por lo que yo decidí no vivir en la localidad. Y de alguna manera me exponía todos los días al viajar por trocha en la noche.
durante 20 minutos. Fue lo que yo diría que me costaba más porque sí consideraba que era algo un poco peligroso, ¿no? Porque también hubo ocasiones donde yo tuve que cambiar mi llanta en mi carro en la localidad nunca hubo llantero, entonces yo sabía lo básico de mecánica para poder Claro, ¿tú resolver sola lo ciertos cambiaste o te problemas. ayudaron? Yo cambié sola la llanta un par de veces y sabía que eso era algo que también me podía pasar en la noche. Entonces, lamentablemente, son cosas que tienes que saber. ¿No te pasó en la noche? No me pasó en la noche, por suerte, me pasó en turnos de la mañana, pero sí fueron 2 turnos que tuve que yo cambiar mi llanta porque no había ningún mecánico arriba y recién cuando regresaba a mi casa ahí podía hacer el cambio de llanta, todo eso. Pero sí, yo diría que más que nada la seguridad de mi puesto no era buena, no tenía ningún tipo de seguridad. Y al estar solo, pues te expones a cualquier cosa, ¿no? Entonces yo diría que no hubo ninguna experiencia en particular, pero sí tenía un poco de miedo con respecto a los antecedentes y también con el hecho de quedarte solo hasta tan tarde, ¿no? ¿Pero tuviste problemas con el personal? Ese suspiro. Porque yo considero que ningún ambiente laboral es perfecto, ¿ya? Porque comparándolo con el ambiente que también tengo ahora, siempre hay sus discrepancias, sus problemas, pero hasta cierto punto era tolerable. Considero que los mayores problemas siempre son que el personal nombrado quiere imponer sus días libres, un poco darte responsabilidades que a ti no te tocan, pensando que eres joven, que no sabes, y más va por ahí. Yo, la verdad, no he tenido problemas que haya peleado con alguno de los puestos. Pero siempre los problemas se repiten, ¿no? Este problema de que les imponen a los serums las horas, los días, y que el nombrado hace lo que quiere, es algo que se viene repitiendo desde que yo hice serums, que fue el 2016. Yo, por ejemplo, no tuve el problema de que el personal se iba. O sea, yo no tuve problema tampoco, porque yo hice un 1-3, hice una ciudad, o sea, yo en general... Pero no sí, yo he tenido compañeros que dicen que el nombrado llega, firma y se va, y es algo que he escuchado bastante. También. Yo no puedo decir que tuve ese tipo de problemas, pero sí considero que es algo que tú también tienes que plantear desde un inicio. No debería ser así, obviamente, pero plantear desde un inicio lo que vienes a hacer y que tú tampoco vas a aceptar que te vengan a imponer cosas que no te corresponden, ¿no? Entonces creo que si llegas desde un inicio con esa idea de que lamentablemente tienes que también tener un poquito de carácter y no aceptar todo lo que te proponen, o deberías de tener menos problemas con eso, ¿no? Ya. Pero sí creo que tiene mucho que ver también con el carácter que yo tengo para que no haya tenido problemas de ese tipo. ¿Carácter fuerte? Sí, yo considero que tengo un carácter fuerte. Ya. Y cuando terminaste serums, digamos, por suerte no pasó nada, algunos malos entendidos y nada grave, que no dejas de haber tenido riesgo, ¿no? No dejas de haber tenido riesgo y haberte expuesto de todas maneras. Creo que la exposición, sobre todo a las mujeres, es algo que no se debería permitir en ningún tipo de trabajo, incluido el serums. Que desde mi punto de vista, lamentablemente, si un puesto serum no cumple con las condiciones mínimas de protección de una persona, no debería haber puestos serums ahí, porque no vamos a exponer a una persona a ir cuando no hay esas condiciones. Es lo que yo pienso. Y no, yo también concuerdo con eso. Y lamentablemente eso que han creado ahora de los grados de dificultad, a mí me parece un chiste, porque creo que hay gente que nunca ha viajado a esas zonas a hablar del grado de dificultad de tal plaza. Porque, por ejemplo, mi plaza, que estaba a 20 minutos viajando en trocha, la mayoría de transporte es mototaxi, no es que suban carros, buses, y tenía el mismo puntaje, no sé si actualmente sigue así, tenía el mismo puntaje que una plaza que estaba en la misma carretera. Claro. Que estaban cercanas, pero tenían el mismo puntaje, entonces no tiene mucho sentido. Sí. O sea, más allá de que ya nos estamos exponiendo, también que se reconozca el puntaje de acuerdo a lo que debería, ¿no? No que sea alguien que desde Lima está googleando las páginas, en las postas, y te diga, este debe ser un 5, este debe ser un 4, y tampoco es así, pues. Mi puesto actualmente, por ejemplo, me gustaría que tenga, o me hubiera gustado hace unos meses que tenga serums, porque yo trabajaba solo en mi puesto que estoy actualmente como CAS. Ya. Y yo tenía mucho paciente. Entonces me hubiera gustado tener un médico serumista para aprovecharte.
para dividir el trabajo, ¿no? Porque yo por lo menos con el médico que está ahorita, porque ahora han contratado un nuevo médico, a pesar de ser un puesto de bajo nivel, ahora somos 2 médicos, por la gran afluencia de pacientes, considero que sí lo meritaba tener otro médico y esa plaza ni siquiera está considerada. Pese a que es una buena plaza para el Serum, yo considero. Entonces yo creo que hay muchas plazas buenas para el Serum que no se consideran, tomando de base mi puesto, y que también falta un poquito de interés de la red de crear esta plaza de Serums. Porque para la plaza en mi puesto ahorita hay una licenciada que es Serums equivalente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, habría posibilidades para que creen una plaza de Serums ya con sueldo. Claro. Porque hay bastante paciente, pero con la justa se hace el de equivalente. Hay nombrados. Hay 4 personales nombrados. Somos un montón en donde trabajo ahorita. De repente es un puesto más chiquito que el que trabajaba antes. Y somos un montón. Pero de repente hay más cantidad también, ¿no? Pero hay cantidad de técnicos. Ya. Que ahí no voy a tocar. Bueno, háblame un poco de la oferta laboral. Estamos hablando un poco hace un rato del trabajo que no habían ofertas en las clínicas. ¿Cómo es buscar trabajo para un médico general aquí en Lima? Ya, bueno, en específico, yo no llegué a buscar en Lima. Ya. Porque yo desde mis Serums... ¿Ya te contrataron? No. Te dijeron yo desde mis Serums empecé a ver posibilidades de trabajo. Ok. Entonces, desde donde yo trabajaba, empecé a ver que el particular no te pagaba. El particular te pide de 1.500 para que estés disponible casi todo el día. O las horas que ellos quieran. O sea, un horario variable con sueldos bastante bajos. Y empecé a ver cómo eran las convocatorias del MINSA en las provincias. Desde el Serums empecé a armar mi CV para ver qué necesitaba para cumplir con el puntaje. Porque más allá de la experiencia que te piden muchos particulares, te piden de 2 a más. Acá te están pidiendo de 3, 4 años. Si quieres postular a medicina ocupacional, tienes que tener experiencia en medicina ocupacional, no solo tu diplomado o tu maestría, tienes que tener experiencia. Entonces, por ahí yo iba descartando ya los particulares. Y me empecé a centrar en lo que era el MINSA y en cumplir con el puntaje mínimo, que depende mucho de la región. Cuando quieren buscar trabajo en las provincias, yo sí les recomiendo busquen cómo han sido las convocatorias anteriores. Por ejemplo, en Amazonas, en algunas convocatorias solo era necesario tener 1 año de experiencia que valía el Serums. Entonces lo cumplías por ahí y tenías que tener, creo que, 32 puntos. Dentro de esos 32 puntos tenía que haber cursos, tenía que haber diplomados, tenía que haber capacitaciones que te pedían algunas en específico. Eso depende a veces de la direza a la que te presentes. Entonces yo ya iba armando mis Serums cuando estaba yo ya iba armando mi CV cuando estaba en el Serums y cuando terminé ya tenía una idea de qué iba a hacer. Yo decidí no presentarme acá a Lima porque sabía que acá hay mucha más competencia para el tema de las plazas. Hay poca oferta buena acá en Lima. Entonces, las buenas son las del Estado y se llenan muy rápido. Se llenan muy rápido con gente que tiene más puntaje, que tiene más experiencia. Claro. Entonces yo, como tengo familia también en Tarapoto, dije, voy a probar en Tarapoto. Claro. Entonces probé ahí en las 2 convocatorias. Empecé a ver las convocatorias justo cuando yo terminaba el Serums. Había una convocatoria en la que no me presenté porque todavía no cumplí el puntaje de los cursos. Entonces ese mes me centré en completar mi CV para llegar al puntaje que pedían y de ahí me presenté a la convocatoria. Entonces yo hice un proceso como médico CAS, cogí la plaza. Primero puntúan tu CV y luego pasas a una entrevista, que también he dado comentarios de que si quieren saber cómo es más o menos una entrevista, ya yo lo sé, yo lo he hablado en mis TikToks por ahí, y sí, igual si quieren lo puedo volver a hacer, pero sí es algo nuevo también para todos los que empezamos a postular. Lamentablemente lo que también me comentan por ahí es que es difícil conseguir las plazas en algunos lugares. Sí. Yo les diría que depende mucho de la localidad o de la región, porque hay lugares que no se cubre la plaza y viene el médico de la otra plaza que no llegó a cubrir, o sea, que le ganaron la plaza y se presenta para la que no llegó a cubrirse.
Por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, una de las plazas que a veces cuesta un poquito que se cubra es Sauce, que mucho hablan de la Laguna Azul, que está justo ahí. Ujú. Es una zona que casi no se cubre porque el acceso es complicado. Claro. Entonces, pero los médicos que a veces trabajan en lugares más alejados prefieren tomar esa plaza. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la convocatoria del nuevo médico que ha entrado en mi puesto, el médico que ahorita está en Sauce, me parece que postuló por ahí, y al no cogerla, se fue por Sauce. Entonces, cuando quedan desiertas sí existen plazas que quedan desiertas, y es ahí donde pueden también aprovechar en buscar una plaza, ¿no? Mucho es suerte, saber dónde buscar y estar pendiente de qué vas a necesitar para postular al tema de... ¿Cuánto tiempo vas trabajando en donde estás actualmente? Yo ya estoy 1 año y 2 meses. Sabes que hay algunas cosas que yo trataría, y creo que el MINSA lo hace, pero no de una manera tan establecida, que es de alguna manera capacitar al médico general. Creo que deben haber capacitaciones, porque el médico general, al no tener un guía o maestro, no sé cómo decirlo, puede solamente que repita las cosas que ha visto o veía cómo trabajaba el anterior médico y lo repite. Entonces, para las enfermedades crónicas no transmitibles, deberían haber ciertas capacitaciones, porque de verdad se ve cada cosa. Bueno, yo lo veo, y no digo que todos sean, pero... Yo estoy de acuerdo contigo porque cuando yo entré en mi puesto, en realidad tuve muchos problemas con cómo se solía manejar el puesto. También capacitaciones de todo, de llenado de ficha. No, yo me refiero al tema de del todo. manejo médico. No, también, o sea, me refiero a todo tipo de capacitación. Porque la escuela de la que yo vengo es mucho basado en la evidencia, ¿ya? Tú sabes cómo es Cayetano. Entonces, el médico anterior, no es por criticar su trabajo, pero lamentablemente es algo que me lo han repetido mucho mis compañeros de trabajo, de que a todo le ponían endovenoso. Entonces, era un puesto con 5 ambientes y los 5 estaban con pacientes endovenosos. En un puesto 1-1. No puede ser. Entonces, algo raro estaba pasando. Claro. Entonces, cuando yo ingresé, me costó mucho que la gente entendiera de que el endovenoso no siempre es necesario. Y es algo que en lo que todavía trabajo porque tengo personal antiguo que aún cree que nosotros podemos atender 20, 30 pacientes, pero no es lo mismo atenderlos siguiendo ciertos protocolos que atenderlos por atender, porque el endovenoso sabemos que a veces es más fácil, pero no es lo mejor para el paciente. Es que no está indicado, pues, puede hacer un tratamiento endovenoso. Ni por ejemplo, mi puesto no conocía lo que es tolerancia oral, no tenían sueros de rehidratación, es una zona que es alta de incidencia de dengue. No había. Yo lo solicité el día que llegué. No había termómetros de mercurio. Lo solicité cuando llegué. Entonces, no es necesariamente tampoco que el Estado no les brinde, es que no lo piden. Porque de repente esos médicos creen que están haciéndolo bien porque vieron que así se hacía. Pero por eso, voy a eso, debe haber por eso estoy de capacitación acuerdo con las capacitaciones. Por parte del Estado, de algunos médicos especialistas, internistas o médicos de familia, para los médicos generales, y que pues empiecen a hacer bien las cosas. Pero creo que también depende de uno. ¿Por qué? Porque hace unos 6 meses tiene que haber un buen proceso de hubo elección una de médicos, muy buena capacitación de dengue a la que me invitaron. Vino un médico desde acá de Lima. ¿Ya? Se invirtió bastante, yo considero, porque traer personal de otra región considero que es una inversión. Vemos que el manejo del dengue todavía no se está siguiendo de acuerdo a lo que fue esta capacitación. Claro. Entonces, si con algo tan que yo considero simple, porque el dengue, es importante, el manejo inicial es muy simple, sí. El manejo inicial. Si desde ahí no se cumple, yo no sé qué más esté pasando fuera de lo que es mi puestito. Hay que votarlos. Y realmente a mí me asusta saber que no pueden seguir con una capacitación. Ya no es que no tengas la capacitación, la has tenido, pero no la sabes seguir o no la quieres seguir. Por ejemplo, el día que nosotros llegamos a la capacitación, fue tan buena que el doctor nos llevó hasta el hospital mismo donde tienen Ubiclin, que es el área dedicada a dengue, y nos empezó a enseñar cómo se estaba trabajando ahí. Y sí nos remarcó ciertos errores para que no lo cometamos nosotros. Claro.
pero se siguen cometiendo. Porque me llegan pacientes que han estado ingresados en emergencia del Uplin y recibieron tal y tal cosa que ya nos han indicado que no debería ser. Como antiinflamatorios, cosas así, metapizol. Bueno, reciben este tratamiento con antibióticos durante el proceso de dengue, antiparasitario durante el proceso de dengue, el dimedrinato que tampoco se recomienda de inicio, si es que no es tolerable, ¿no? Entonces, son cosas que ya nos han capacitado, pero aún así no se cumplen. Claro. Entonces, creo que también va más allá de la capacitación y va a que, por ejemplo, la capacitación de dengue, yo sí les recomiendo que lleven capacitaciones fuera de las que les suelen dar. Yo ya la había llevado, por ejemplo, en la OPS. Ahí en la página de la OPS hay un muy buen curso de dengue, que está bastante completo, hasta bien el manejo hospitalario. Y en el dengue también priorizaron que el técnico aprenda a tomar bien la presión, porque es algo que tampoco se hace. Sí, pues. Y también existe en la OPS justamente un curso de todo lo que es hipertensión o presión arterial. O sea, yo creo que el que quiere se capacita. Como siempre depende de cada quien hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y sí se ve mucho conformismo de parte médico, la verdad. Mucho conformismo y es algo que fastidia, ¿no? Sí, yo por eso estoy de acuerdo en que tal vez el médico general le faltan muchas cosas, pero yo creo que como médico general también hay diferentes tipos de médicos Obvio, generales. conozco médicos generales que son buenos. O sea, Y por lo menos yo sí siento que disfruto el trabajo que estoy haciendo, por eso te digo que no me desespero por hacer una especialidad. Sí, está dentro de mis planes, pero yo estoy disfrutando el trabajo que hago desde el primer nivel. Claro. Siento que es muy preventivo y aparte que la especialidad que me gustaría hacer en un futuro tiene mucho que ver con prevención. Mira, yo creo que la mayor inversión del Estado en salud tiene que ser en prevención. Tienes que invertir en primer y en segundo nivel de atención. No digo que no inviertas en los hospitales ni en institutos, pero acá se ve, ¿no? El tal director del hospital, ministro de salud creó el INCOR en Arequipa, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Instituto del Ojo, ya bien, gracias. Primer trasplante cardíaco, ¿no? En tal hospital, felicitaciones. O sea, me parece bien, pero no se ven noticias, tal centro de salud ha sido equipado, ahora tal distrito cuenta con segundo nivel de atención. No se ven esas noticias. Y ahí el error. Hay que priorizar la prevención y hay que priorizar la atención en primer y segundo nivel de atención para que los hospitales no se colapsen, porque eventualmente se van a colapsar, y para que la población tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque las mejoras o las pocas mejoras que hay en el primer nivel, o alguien tiene que estar molestando mucho, insistiendo mucho, que en realidad no debería ser así, y si no, no se hacen. Por ejemplo, en lo que yo estoy ahí en mi puesto, sí he visto mejoras. Faltan algunas cosas que nos gustaría que ya hubiera. Que, por ejemplo, mi puesto, a pesar de que no está tan lejos de la ciudad en sí, que es Tarapoto, no tiene acceso, por ejemplo, a un odontólogo. En Terrible, el mismo ¿no? centro de La salud Tarapoto bucal falta es demasiado importante. nutrición también. Entonces, pero sí, la salud bucal es tan importante que debería haber un poquito más de distribución. Y, por ejemplo, lo que sé es que los odontólogos buscan plazas serums, pero no se crean. Entonces, en mi puesto, por ejemplo, bien podría haber más plazas serums de odontología, de psicología. Nutrición, de repente. Nutrición. Y son profesionales que buscan la plaza de serums. Fuera de que no estemos de acuerdo con la plaza de serums, les facilitaríamos tener una plaza dentro de todo, porque mi plaza no es mala. Yo considero que es un puesto bastante accesible. Está en carretera, no tienes que cruzar una montaña, no tienes que cruzar un río para llegar a mi plaza, pero no hay la plaza serums. O sea, es un buen lugar para hacer serums de nutrición, de odontología, de psicología, pero no hay. Entonces ahí falta la gestión de que cree la plaza serums para que pueda haber este tipo de profesionales, y también se podría hacer un mejor serums. No es necesario tampoco de que porque sé de algunos psicólogos que demoran 3, 4 años en hacer su serum porque como es sorteo, no salen sorteados. Entonces, no es que ellos no quieran hacer serums, es que no encuentran una plaza serums. Pero ¿qué más quisieran tener una buena plaza de serums, aunque sea equivalente, que no es lo ideal? Pero aunque sea, podrían tener una plaza equivalente, ¿no? Bueno, ha sido una conversación bastante amena y bastante importante, sobre todo para los médicos generales, pues, que van a escuchar esto.
¿Tienes alguna recomendación final para todas las personas que van a hacer serums o los médicos generales que ya están haciendo serums? Bueno, si recién van a hacer el serums, esto es algo que yo lo he comentado varias veces, prioricen mucho su salud mental. Nadie, al estar en un lugar lejos, nadie más que ustedes para preocuparse por su salud. Y si no tienen una buena salud mental, no van a hacer un buen trabajo. Entonces, yo alguna de las cosas que hice y considero que hasta el día de hoy no me arrepiento fue no vivir en la localidad, no entregar mi número personal, porque eso me ayudaba a tener más tranquilidad fuera del puesto de salud o fuera de mi trabajo. Y como han visto, me ha servido también saber mecánica básica, así que si quieren llevarse su auto, su moto, aprendan ciertas cosas que les van a servir. Y para los que ya están en el serums, bueno, este es un proceso. Si ya escogieron una plaza que consideran que tiene algunos aspectos tóxicos, vean la forma de que puedan compartirlo también, porque también lo conversábamos, que es importante que se conozca lo malo y lo bueno de las plazas. Si alguna plaza no es buena, tal vez ahorita no lo puedo publicar porque me van a dar mi resolución, pero que lo hagan un mes después o meses después, porque lo bueno del internet es que todo se queda ahí y aquel que quiera alguna vez postular esa plaza pueda saber que ha habido problemas en esa plaza, ¿no? Y bueno, creo que recomendaciones tienen bastantes también en mis redes y las pueden revisar, y si tienen alguna otra, igual pueden dejarme ahí. ¿Cómo te pueden seguir? Estoy como Marcimed o como @marmed. En TikTok. En TikTok. Ok. Listo, bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.